¿Qué es la política? La política es sucia, venenosa, mala, dañina, perjudicial, fea, tóxica, espantosa, horrible. ¡Hija de puta! ¿Eh? ¡Turra! ¡Chota! ¡Muy chota! ¡Excesivamente chota! ¡Chotísima! ¡Pero muy chota! Basta. Este podcast piensa todo lo contrario. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Hablen de Política, un podcast para hacer todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Grierson, estamos junto a Leandro Lora y a Tomás Cogliatti en esta saga en cuarentena, como ya le hemos dicho desde hace un tiempo, siempre en nuestras casas y tratando de cuidarnos y cuidar a todo el mundo. Hola Leo, ¿cómo andás? Ale, ¿cómo estás? Bien, hoy estamos con otro humor. Sí, sí, la verdad que ha habido, para aquellos que no son de Capital y Gran Buenos Aires, buenas noticias. Argentina casi en su totalidad ha ingresado en lo que se denomina la fase número 4. Toda la Argentina, salvo la zona metropolitana de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, todo lo demás pasa a la fase 4. Donde está priorizada la apertura de la industria, pero de a poco el camino hacia el final de la cuarentena es ya hay como un horizonte, se ve un poco más de claridad. Este anuncio lo realizó el presidente Alberto Fernández el viernes, y bien vale el momento de los anuncios para decir que este es el episodio final de la pretemporada en cuarentena. Vamos a cerrar este pequeño ciclo pretemporada número 2, que después les vamos a dar algunos detalles más de cómo va a arrancar, cómo va a ser, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo pronto, tuvimos conferencia que quizás, me parece que esta conferencia en particular resumió la semana. No sé qué opinas vos, Leo. Sí, por lo menos fue como respuesta también, ¿no?, a muchas de las cuestiones que ocurrieron durante la semana. A mí me parece que incluso analizando el recorrido de los temas que abordó, también clausuró otros temas e inaugura otros nuevos, me parece, ¿no? Porque yo recuerdo que en el último episodio, por ejemplo, hablábamos de la situación en las unidades penitenciarias, ¿no? Y no es un tema que haya sido abordado en la conferencia de prensa que brindó el presidente. De hecho, no hubo preguntas del periodismo en relación a ese tema, y da la sensación de que se inaugura otra cuestión temática y no la que tenía que ver con las prisiones domiciliarias o con la política en relación a la política carcelaria en tiempos de pandemia. Me parece que la conferencia resume, pero también abre las nuevas discusiones y cierra temas. Sí, coincido. Me pasó también que ahora arranca un nuevo debate acerca de esto de la nueva normalidad, de todo lo que es el nuevo contexto y de las realidades. Digo, cuando uno habla de normalidad o por ahí de nueva normalidad, hablamos de un mundo totalmente nuevo, por un lado. Este mundo ya no es igual al mundo de cuando empezó esta cuarentena. Es otro mundo. Y por el otro también me parece que es importante señalar la realidad que está viviendo Capital Federal y el conurbano, que son los dos territorios más afectados por la pandemia, por lejos. De hecho, entre los dos territorios juntan el 86% del total de los casos, que estamos cerca de los 6.000. Me parece que es interesante ver cómo Argentina es un país tan grande que, por un lado, creo que estamos hablando de una cuarentena súper exitosa. Aún así, con la lamentable cantidad de fallecidos y la lamentable cantidad de casos, es una cuarentena súper exitosa, donde el aislamiento sirve y ha quedado recontra corroborado que sirve. Eso por un lado, y por el otro, qué grande que es Argentina. Digo, para empezar a entender las realidades. Digo, estamos en un país donde 23 de las 24 provincias están en condiciones de pasar a una nueva fase, que es básicamente la posibilidad de empezar a abrir la industria, de reanudar la producción, y al mismo tiempo que un 75% del total de la población
esté ya en las calles, o que pueda circular, digo. Y hay un territorio en particular que es el más con mayor densidad demográfica, que lamentablemente sigue en fase 3 y con complicaciones. Digo, la cantidad de casos han aumentado en las últimas horas y ha quedado bastante corroborado que se vienen tiempos complejos tanto para Capital Federal como para lo que se dice el conurbano o el Gran Buenos Aires. Cuando dijiste qué grande que es Argentina, no me quedó, de verdad, te lo pregunto con total sinceridad, no me quedó claro si te referías a una cuestión de extensión territorial o te referías a una cuestión de orgullo emocional. ¡Qué grande esta tarjeta! Bien vale las dos, bien vale las dos. Digo, pero me parece que yo lo hacía en énfasis de las realidades, de un territorio tan vasto que hay tantas realidades distintas. Por ejemplo, hay 2 provincias que jamás tuvieron casos, vamos a arrancar por ahí. Digo, de ahí a provincias que tuvieron 2 o 3, a provincias que tienen muchos casos, pero aún así están en otra realidad, como es Chaco, y la complejidad de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que incluso muchas veces representa una mayor complejidad que todo el territorio argentino. Por eso digo, qué grande Argentina. Digo, obviamente es motivo de orgullo, lo dijo el propio presidente ayer, esto de haber respetado tan bien, a pesar de algunas excepciones, obvio, haber respetado tan bien la cuarentena obligatoria, generó tan buenos resultados en comparación, por ejemplo, con Brasil, que es un territorio mucho más grande, pero también se han tomado decisiones totalmente contrarias. A ver, lo de Bolsonaro convocando a un asado, una barbacoa en su casa para mostrar que está bien y encima para estar cerca de gente y terminar rompiendo con las sugerencias de la OMS, me parece que habla un poco de las realidades de un país y de otro y por qué en Argentina deberíamos estar orgullosos de lo que se ha realizado. Gripezinha ou resfriadinho. Sí. La verdad que es muy interesante poder analizar el desarrollo de la política en términos, en el medio de una pandemia, en el factor tiempo, ¿no? Es un factor que pocas veces, no sé si analizado con esa particularidad o con esa profundidad, pero lo cierto es que el hecho de haber ganado tiempo es importante y es algo que se mencionó en la conferencia de prensa que brindaron el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ganar tiempo para nuestro país era sumamente importante, es sumamente importante, para el hecho de poder ir preparando la infraestructura en materia de salud, no solo para prepararse ante eventuales ante un eventual descontrol, digamos, de la pandemia en la Argentina, sino para también ir atendiendo las circunstancias, ¿sí?, que pueda producirse a partir de un retorno a la actividad regular, productiva y social a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Porque seamos en esto, por lo menos, realistas a la hora de comprender qué es lo que sucede a medida que vayamos habilitando actividades. Uno se expone mucho más, ¿no? Esto es una realidad. El tema es que vos te puedas exponer sabiendo que hay infraestructura que puede atender una situación de contagio, a que vos te expongas sin contar con una infraestructura capaz de atenderte. No es lo mismo. Entonces, en estos meses, en estos 2 meses, casi 2 meses, haber podido preparar la infraestructura sanitaria de la Argentina ante las circunstancias, ya sea excepcionales o que las que puedan ser producto del retorno a la actividad un poco más regular, bueno, es creo que el factor tiempo el que cobra protagonismo en esta escena, ¿no? Sí, en lo político también para resaltar otra vez la presencia de Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia, me parece que es el dato político más importante que se ha dado, por lo menos en la conferencia en sí, digo, independientemente de los conceptos, después vamos a hacer un pequeño énfasis en los conceptos, pero en la presencia e incluso en los gestos. Yo no sé si vos prestaste atención, Leo, pero en un momento Alberto Fernández extiende los brazos y toca los brazos tanto de Horacio Rodríguez Larreta como de Axel Kicillof. Yo agradeciéndole a Axel y a Horacio. Mostrando incluso que hasta en las diferencias internas hubo trabajo en conjunto. Digo, esto de Kicillof viniendo de un sector un poco más ortodoxo del kirchnerismo, Alberto Fernández un integrante un poco más central en esa coalición de gobierno, y un Horacio Rodríguez Larreta hoy líder de la oposición. Me parece que no hay dudas
no solo por su posicionamiento, sino porque el gobierno también elige al opositor y él no lo veo dando un paso para atrás, muy por el contrario, está liderando esa oposición, una oposición de gestión. Bien vale también la aclaración, digo, cuando hablamos de gestión no es lo mismo, y me fue maravilloso esta dicotomía que plantea Alberto Fernández entre los que gestionan y los que tuitean. Y hay opositores que gobiernan y lo hacen con la seriedad que lo hacen, y hay opositores que no gobiernan y en Twitter solo hacen descalabros y convocan realmente con gran imprudencia al descuido de la gente. Digo, y me parece que en ese sentido, de los que gestionan, Horacio Rodríguez Larreta ha tomado un claro liderazgo y fue una foto otra vez para la política bastante sana y necesaria, sobre todo en estos tiempos, donde un poco la semana trajo una especie de fantasma que rondó en el país, en esto de cuán necesaria era la cuarentena, nos tienen encerrados, cosas de ese estilo que empezaron a impulsar incluso un cacerolazo que no fue, que fue el cacerolazo para protestar contra el gobierno y contra la cuarentena. Sí, para mí es... De todo esto que estás mencionando, hay muchísimas cosas para analizar que me resultan sumamente atrapantes. Una, por ejemplo, es la utilización, que ya la vengo escuchando muchas veces en vos, en relación a hablar en clave sanitaria, el análisis político en clave sanitaria, ¿no? Con un lenguaje sanitario. Esto de decir que la foto es bastante sana para la política. Pensaba que lo contrario a una foto sana sería una foto enferma de la política, ¿no? Y evaluar la política en clave, en un lenguaje sanitario, ¿no? Es interesante porque tiene que ver también con la inserción que existe en el lenguaje sanitario en nuestra cultura a la hora de hablar. Eso como un dato de color que podría disparar otras discusiones interesantes. Son los riesgos de hacer un podcast con un antropólogo, ¿ves? Antropólogo el vago. Claro. Y en un contexto de pandemia que tiene mucho más presente, sobre todo el lenguaje sanitario, ¿no? Pero para mí la conferencia de prensa del presidente con el gobernador y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, me parece que es otra, al margen de la foto, es otra clase interesante del ejercicio de la política, ¿no? Yo creo que pensemos un poco, vayámonos unos meses atrás, hace poquito se cumplió, en estos días, un año de lo que podría... Hay distintos momentos en la historia reciente de la política argentina que podríamos catalogar como el momento en el que empezó cierta estrategia política del peronismo, ¿no? Hace muy poquitos días se cumplió un año de la presentación oficial, la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner en la Sociedad Rural, en la Feria del Libro. Ese día, ¿no? Ese día, quien estaba en primera fila, y es un día en el que casi nadie sospechaba... Fue el famoso elefante en un bazar. Claro, ¿no? Nadie sospechaba. Ese día Cristina agradece públicamente a quien ella dice que la animó a escribir el libro, que el libro vendría a ser como la punta de lanza del inicio de una campaña que además era inteligente en el sentido de que llegaba a distraer la atención de que, bueno, lanza el libro porque ella va a ser la candidata y lo utiliza como camino para ir haciendo campaña para su carrera presidencial. Y lo que nadie advertía es que sentó en primera fila al lado de Estela de Carlotto y de Tati Almeida a quien efectivamente, finalmente iba a ser el candidato a presidente, que era Alberto Fernández. Y también quiero agradecerle al que me dio la idea de escribir un libro, que está ahí en primera fila, es Alberto Fernández. A él también quiero agradecerle la idea. Ese hecho, que es que lo señala Alberto Fernández, estaba sentado en primera fila, estamos hablando de una persona que había sido un fuerte opositor en el último tramo de la gestión de gobierno de Cristina. Sin embargo, estaba ahí como el hombre que logra hacer esos acuerdos entre aquellas posiciones encontradas. Es la persona que logra
hacer encontrar al masismo con el kirchnerismo nuevamente. Y digo nuevamente porque la verdad es que antes habían recorrido un camino juntos en el ejercicio de gobierno. Es un hombre que logra eso, que logra el acuerdo, que logra reducir la grieta. Y efectivamente, a mí me resulta muy, no quiero dejar de utilizar la palabra interesante, pero muy simbólicamente importante el eslogan, insisto, creo que esto yo lo mencioné en algunos episodios atrás, que utilizó el gobierno de Argentina Unida, y cómo hasta el día de hoy Alberto lo demuestra con gestos y hechos políticos, como la conferencia de prensa última. El hecho de que esté Larreta sentado al lado de él no es la primera vez, es varias. Es tan coherente con el discurso de Argentina Unida que se propone desde el gobierno. Y esto de que vos decías de le toca los brazos tanto a Larreta como a Kicillof, estando él en el medio, en términos simbólicos, sigue siendo lo mismo que se destacó cuando Cristina lo sentó en primera fila y lo termina señalando como la persona que es capaz de romper esa grieta y lograr cierta unidad. Acá la escena simbólica es quien, ante una situación, logra hacer confluir posiciones distintas para trabajar en conjunto. Eso me parece que se desprende claramente. Eso por un lado. Y después hay clases políticas y muy interesantes respecto de cómo golpear, ¿no? Cómo saber dar un golpe político en términos de, la palabra por ahí no es la correcta, pero cómo saber jugar políticamente teniendo a el opositor que elegís, ¿no? Sí, claro, hay que entender también esto de elegir opositores, que es muy interesante, digo, porque elegir al opositor, ¿se acuerdan en 2016 que un poco Macri intentó hacer lo mismo? Salvando las distancias, obviamente, y el contexto. Macri intentó posicionar a Massa como el opositor. ¿Se acuerdan que viajó a Davos, que viajaron juntos y demás? Bueno, esto es parecido, pero con un contexto totalmente distinto y único en la historia, que es una pandemia. Y me parece que Alberto Fernández está haciendo una jugada un poco más inteligente que la de Macri. Son parecidas, pero esta es un poco más inteligente. ¿Por qué? Porque lo que está buscando hoy por hoy Alberto Fernández es que esa elección del opositor perdure en el tiempo. Que no sea una cuestión de algo como fue lo de Davos y ya. No, sino que haya una continuidad de aquí en más, con la particularidad, además, de que Macri inevitablemente tuvo que recurrir a Cristina en 2016, porque esa alianza con Massa era más casi alianza de coalición de gobierno que no de un cogobierno y otras cuestiones más vinculadas a que cuando llegue el momento van a dirimir diferencias, sino que Alberto hoy por hoy no pareciera necesitar de Macri. Esa es la importancia de vencer realmente la grieta o de saldar realmente esta necesidad de que haya dos polos de cara a un acto eleccionario y que ahí se diriman dos grandes proyectos de país. Me parece que hoy por hoy Alberto no necesita de eso enfrente. Necesita a alguien como Horacio Rodríguez Larreta que coinciden en estos puntos y que obviamente van a tener diferencias en la forma de gobernar. De hecho la tienen y tienen ideologías muy contrastables, pero que cuando hay que realmente sentarse a charlar hay que hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que Macri pecó de soberbio. Macri pecaba con la soberbia de anular directamente a un espacio político. Claro. O sea, Macri elegía a su opositor, pero al mismo tiempo que elegía a su opositor, que en ese momento era Sergio Massa, anulaba en su visión, digamos, intentaba borrar la existencia de la segunda fuerza. Justamente. Acá Alberto no intenta borrar la segunda fuerza, todo lo contrario, intenta sumarla al trabajo conjunto. Por eso quiero volver a remarcar que estoy completamente abierto al diálogo con ambos gobiernos. Siempre van a encontrar en mí un jefe de gobierno dispuesto a alcanzar acuerdos y a trabajar en las políticas públicas para los vecinos del área metropolitana. Esa es la gran diferencia. Alberto no está borrando a ninguna fuerza opositora, al contrario la incorpora a la discusión y ese es el éxito que tiene Alberto Fernández. No está borrando, ni siquiera lo está borrando Macri. Macri está borrado en sí mismo,
porque el espacio de Macri está representado en Larreta. Claro, incluso hay una frase que yo me quiero quedar de esta semana, que es muy, muy llamativa, que la dijo Patricia Bullrich. Creo que la tuiteó, no sé si la tuiteó o la dijo, yo la leí, la verdad que la leí, no sé, pero sé que trascendió, que Patricia Bullrich dice que se cansó de esperar que Alberto Fernández no convocara a su gente. Entonces el tema es cómo vos vas saliendo de esta situación en la que todos los días corres el arco un día más. Entonces esa pregunta, que yo no la puedo responder porque no estoy en ningún comité de crisis, no hablo con ninguno de los expertos que está todos los días ahí. Nosotros hemos pedido un diálogo con el presidente y no nos lo ha dado la mesa de Juntos por el Cambio. Lo hemos pedido y todavía no lo hemos obtenido. Y esto demuestra un poco lo que es el espacio de gestión de Juntos por el Cambio y el espacio del tuiteo de Juntos por el Cambio. Y que aplica a la política en general, me parece también. Digo, ¿por qué Alberto Fernández tenía que convocarla a Patricia Bullrich? ¿A razón de qué? Por un lado. Y por el otro, ¿por qué si ya está Horacio Rodríguez Larreta y está incluso Jorge Macri se reunió con Alberto Fernández? Digo, es el intendente de Vicente López. Es un distrito muy importante de la provincia de Buenos Aires, pero no deja de ser un intendente. Y se reunió con el presidente de la Nación, digo, para entender un poco la lógica de cómo funciona esto. Digo, y Jorge Macri es otro de los hombres de gestión dentro de Juntos por el Cambio que está teniendo su posicionamiento y su protagonismo dentro de la coalición. Institucional es la foto de Horacio que recién hablábamos. Mi participación en reuniones en Olivos tienen un antes, nadie nace un repollo. Me parece que la sociedad hoy nos reclama un nivel de diálogo que tiene un antecedente en el diálogo que instaló Mauricio, que trabajó con todos los gobernadores, María Eugenia, que trabajó con todos los intendentes. Eso es como un estándar nuevo y de ahí no podés bajar. Y él dobló la apuesta, nos convocó a tomar decisiones en conjunto. Bienvenido, está muy bien, hay que estar a la altura de eso. Pero lo veo, sí, convencido. Digo, ¿por qué Patricia Bullrich pide un lugar que ya tienen? Y ahí te das cuenta cómo las internas dentro del mismo espacio están saliendo un poco a la luz, entendiendo que hay un sector del macrismo, sobre todo del macrismo, que no está encontrando el lugar en esta situación, pero me parece que no está encontrando el lugar no porque no lo tenga, sino porque no encaja, que no es lo mismo. Digo, este contexto político no necesita de grietas. Claro. Vamos a ponerlo en ese término. Entonces, como no necesita de grietas, y hay un sector que vive de la grieta. ¿Se acordás de la primera temporada cuando hablábamos de campaña, cómo Macri se paraba de cada lado de la discusión, sí, desde el aborto, pasando... Para dividir a propósito. Dividía todo y él se paraba de un lado. Bueno, hoy no hay forma. Y se intentó hacer con la convocatoria esta a manifestarse en contra de la cuarentena, se mezcló con la libertad, vamos a ponerle ese concepto, libertad, y el gobierno. Y que de fondo tenía era una protesta contra el gobierno, ni más ni menos. Que atentaba contra la libertad de andar, que la cuarentena ya no daba para más y demás. Por ahora, avenida, mostrá Javi, avenida Las Heras, esquina Junín, en el corazón de Recoleta. Absolutamente nadie, ni nada. Ni arriba de los balcones, ni en las esquinas. Esto terminó, obviamente, en un fracaso, pero además terminó en Bullrich diciendo todo lo contrario a lo que dijo antes. Porque Bullrich primero dijo, esta cuarentena no va para más, la situación económica no va para más. Pratt Gay salió a decir que esto arruinó la economía. Y después Bullrich salió a decir, no, Alberto Fernández es el que quiere abrir la cuarentena. Porque él dijo que la gente podía salir 5 minutos a dar una vuelta. Y eso está mal. Digo, cómo los discursos van cambiando y buscando esa polarización y no prende. Es algo novedoso y muy interesante para analizar la política que viene, que es un discurso que no prende. No le está llegando a la gente, porque creo que la gente empezó a entender el nuevo rol de la política. Lamentablemente, ojalá hubiese sido el rol de siempre, pero es nuevo y es importante que sea así, bueno, estamos trabajando todos juntos, vamos a superar esto, todos juntos como argentinos. Digo, esto cuando hablábamos de la patriada, de esta causa nacional, como si fuese un partido de fútbol de Argentina, cuando en realidad se está luchando contra una pandemia, algo totalmente grave. Me parece que ese discurso fue el que finalmente prevaleció y que hoy por hoy es imposible pensar lo que puede pasar dentro de un año. Sí es cierto que estamos ante las puertas de nuevos debates y uno de los debates va a ser el hambre.
Digo, el hambre, la situación económica. Pero hoy por hoy se prioriza, y me parece que Alberto Fernández lo volvió a dejar en claro, se prioriza la salud. El Estado estuvo, obviamente con limitaciones, incluso Alberto Fernández el viernes, admitió que un poco costó llegar con el IFE a mucha gente, admite que realmente no fue la implementación lo más perfecto del mundo, muy por el contrario, aunque también señala que es un país muy informal y que es muy difícil de llegar a gente que nunca estuvo registrada y que nunca tiene nada, digamos, que nunca pagó un impuesto, nunca tuvo un registro formal laboral. Digamos, es imposible llegar a esa gente, localizarla, ¿sí? Si no es porque las mismas personas se anotan por motu propia. Hemos hecho algo que nunca se hizo en la Argentina, que es el IFE. El IFE, que es ese ingreso familiar de emergencia, está destinado a la gente que básicamente no está registrada en ningún lado. Y es muy difícil detectar a esa gente. Ha sido muy complejo, muy difícil. Y estamos llegando. Entonces, en ese escenario complejo, es difícil llegar a tanta gente. Y me quedo con algo, vos sabés que hace unos días lo escuché en un canal de televisión, creo que lo escuché en Todo Noticias. Y me quedo con esto porque la verdad que fue un análisis muy simple, muy chiquitito, pero bastante claro, para entender a veces las complejidades de algunas medidas económicas o algunas medidas sociales. En enero, decía el periodista, qué difícil era imaginarnos en enero que 40 millones o 45 o 50 millones de personas iban a estar encerradas en sus casas 2 semanas sin que nada explote. Decíamos, era imposible, no había forma de imaginarlo. Y en Argentina pasó. Pasó durante un periodo medianamente corto, son 2 semanas creo que fue, no más, porque después empezaron a efectuar de a poco algunas actividades, pero que era impensado. Imagínense de lo impensado que era, que finalmente no solo pasó con éxito y además con errores. Se llegó un montón de gente que no se podía llegar en condiciones habituales, era imposible llegar, que son sectores muy vulnerables, sectores que ni siquiera a veces no tienen documento, nunca se escribieron en un registro civil, no tienen DNI, están en la más absoluta informalidad, y que obviamente que les llegue un dinero es mucho menos pensado, pensar en una bancarización, empezaron a aparecer cosas que, sí, es cierto, llegaron a las apuradas y no de la mejor forma, pero que eran necesarias, y que la verdad se implementó bastante bien. Sí, yo creo que esos son grandes logros que se han podido hacer. Creo que en eso también tiene mucho que ver esto que vos mencionabas, de que no hay lugar para ciertos tipos de discursos políticos o no hay lugar para grieta, y entonces eso también, desde ya que está colaborando con que el clima en el cual se puedan implementar aquellas cosas que son muy difíciles de implementar, se puedan realizar. A mí, de todos modos, desde ya me parece que esto es momentáneo, que las discusiones que vienen van a ser complejas y esta articulación que existe entre oficialismo y oposiciones no van a ser tal cuando las discusiones que entiendo yo que merece la Argentina van a ser mucho más profundas. O sea, hay una discusión que es insoslayable, que tiene que ver con la redistribución de la riqueza. Esta es una inmensa y necesaria discusión que tiene la Argentina desde hace décadas, y que en algún momento es una discusión que va a tener que dar, porque en definitiva hay una cuestión asociada a nuestra organización como comunidad nacional. O sea, somos una comunidad y como tal la pandemia nos está proponiendo que como comunidad nos cuidemos para cuidar la vida, ¿no? La vida frente a la muerte, eso en principio. Bueno, el siguiente paso, porque es una situación de emergencia, el siguiente paso es cómo atender a la emergencia de la dignidad. Ya no es a la emergencia entre la vida y la muerte, sino entre la emergencia de la dignidad. Tener trabajo, tener comida, tener vivienda, tener salud, tener derecho al ocio, ¿no? Esto son las discusiones que vienen, me parece, las que necesitan que la Argentina pueda dar esas discusiones, y no estoy tan seguro de que para llegar a dar esas discusiones que son necesarias e importantes en el plano de una convivencia y de una organización social como comunidad, haya tal buen clima
de trabajo porque implica afectar intereses. De hecho, al día de hoy no hay certezas de cuándo se discutiría el impuesto a la riqueza, por ejemplo, ¿no? Y eso es un tema que, creo que yo lo dije en el episodio anterior, me inquieta un poco que se retrase esa discusión. Pero el clima, digamos, es hoy. Si vos me permitís, tengo aquí una pequeña lectura. Hay un cuento en donde unas naciones, un grupo de naciones por allá por la China, sufren un montón de inundaciones, invasiones, raptan a la princesa y le imponen un rescate espantoso, el rescate de un rey. Y le preguntan a un juez quién debe pagar ese rescate para pagar todas las destrucciones y para poder rescatar a la princesa. Le preguntan, dice, ¿quién debe pagar? ¿Quiénes reunirán el oro del rescate? ¿Se fundirán las joyas de los nobles y los poderosos? ¿Se venderán las enormes naves de los comerciantes? ¿Se entregarán las obras de arte que hay en los palacios? Y el juez, que es un tipo que medita mucho y siempre dice cosas sabias pero crueles, dice: los campos serán arrasados, los artesanos serán vendidos como esclavos, es preferible que sus hijas y mujeres se desempeñen como cortesanas y que todas sus propiedades, por ínfimas que fueren, se destinen a completar el monto que los bárbaros nos imponen por la fuerza. Y una cosa que no quiero dejar pasar por alto, en algún momento en la temporada pasada, ¿no?, hablábamos, yo señalaba que a mí no me parecía menor el rol de Spert. Sí. El 1%, alguien podría decirme, bueno, estabas equivocado porque la verdad que no lo votó nadie, ¿no? Pero me pongo a pensar, insisto, a mí cada vez escucho más, por ejemplo, hablar de libertarios, ¿no? Para mí los famosos libertarios. No, los famosos libertarios. Hasta hace 2 meses atrás no hablábamos de libertarios. No existían, ahora existen. O sea, ahora son nombrados, tienen nombre, tienen una identidad, están organizándose. Guarda con los libertarios, porque las discusiones también del futuro en un mundo tan complejo pueden llegar a tener este tipo de discusiones, ¿no? Y que fuercen ciertas posiciones políticas a ver dónde se van a ubicar. Y lo que hoy son una suerte de hazme reír para un sector de la sociedad, como son los libertarios, para otros no, y hay que ver hacia dónde gira la forma de interpretar, ¿no?, que puede llegar a adoptar la sociedad del futuro en la organización social, respecto de los cambios que el futuro le proponga, ¿no?, a gran parte del mundo. Hacia dónde, cómo se van a organizar, cómo va a continuar el sistema, cómo va a continuar el individualismo o no, o cómo se va a modificar, o qué mecanismos de control van a existir, o lo que se está discutiendo respecto de la aplicación del gobierno, o lo que ya China directamente ni lo discute, ¿no?, el control a través de aplicaciones, o la discusión en torno a que te preocupa que el gobierno pueda controlar tus movimientos geográficos en relación a contener una pandemia, pero no te preocupa que Google conozca qué mirás, qué no mirás, a dónde vas, con quién te juntás y para venderte, sin preguntarte, un montón de productos. O sea, las empresas hoy tienen tus datos y no te estás quejando demasiado, pero si el gobierno te está pidiendo datos para contener una pandemia, te parece que es una dictadura. Es como distinciones que así que son muy pequeñas, cuando adquieren forma e identidad, y en este caso libertarios, yo lo empezaría a mirar. No digo que hoy son una fuerza así, pero lo empezaría a mirar, porque incluso, para Cambiemos, ¿no?, es una escena de disputa sobre cómo administrar la cosa pública. Pero bueno, como dato de color por ahora. Sí. Otro dato de los que hay que tener en cuenta, y por ahí vamos a tocar un tema más local y que tiene que ver con Olavarría, es cómo en la fase 4
de este plan que ha elaborado el gobierno nacional, comienza a cobrar muchísimo protagonismo los intendentes y los gobernadores. En esta descentralización del poder de Alberto Fernández, le delega la potestad no solo a los intendentes, que van a decidir qué rubros se van a ir exceptuando, sino también a la provincia, que los va a consultar con el gobierno nacional y va a devolver los protocolos y todo lo demás. Qué importante es el rol de los intendentes. Sí, justamente como... Sí. No, que sí, justamente. Parece que tiene que ver también con el pensar en el conocimiento más cercano que existe de la realidad, ¿no? El gobierno nacional no puede conocer cuál es la realidad más que un intendente, se supone. La realidad del territorio. Y en ese contexto, qué complejo es el escenario para Olavarría. Esta semana se conoció que el ejercicio 2019 para el municipio del partido de Olavarría tuvo un déficit de 354 millones de pesos en 2019. Cabe señalar que esto no incluye, obviamente, lo que fue la pandemia, ¿sí? Esto va a ser incluido y ya se adelantó, algunos concejales ya estaban mencionando que esto se profundizó mucho en 4 meses, teniendo en cuenta la pandemia. Es muy complejo entender esto, sobre todo porque en Olavarría ha habido una mediana, vamos a decirlo, hubo una buena gestión de lo que tiene que ver con la pandemia. Hubo un buen control, hubo tan solo 3 casos, no se disparó, no hubo nada fuera de los márgenes de control, no se desbordó ningún hospital, salió todo medianamente bien. Y en paralelo vamos a tener este problema que me parece que es uno de los problemas a futuro, que es justamente un déficit de mucho dinero. Se complicó bastante pagar los sueldos del mes de abril, tal es así que se pidió ayuda a la provincia de Buenos Aires estuvo desembolsando un dinero en forma de préstamo para que se puedan pagar los sueldos. Es una situación económica compleja, en un contexto complejo y en momentos complejos. Porque Olavarría está saliendo de la cuarentena muy de a poco. En las últimas horas se confirmó la apertura de nuevos rubros comerciales. Y esto implica una reactivación de la ciudad. ¿Esto alcanzará, para volver a levantar una ciudad que económicamente está técnicamente fundida? Yo no sé si alcanzará. Lo que sí está claro también es si no es el momento oportuno para la mención de esta información. La atención está puesta sobre la cuestión sanitaria y el control de la pandemia, o la contención de la pandemia, mejor dicho. Y entonces esto puede pasar desapercibido, puede pasarse por alto, pero realmente es llamativo porque si uno repasa los medios de comunicación de Olavarría, en octubre, a fines de octubre, o sea, en noviembre del año pasado, del año 2019, Hilario Gali dijo que Olavarría, en 3 años, en 3 años logramos tener un superávit de 100 millones de pesos. Esto dijo en octubre, fines de octubre, casi noviembre del 2019. Superávit de 100 millones de pesos. Y hoy nos enteramos que dicen que en realidad era un déficit de 354 millones de pesos. O sea, casi es todo lo contrario y de manera exagerada. Y la sensación que uno tiene es que acá la información sensible, estamos hablando de millones de pesos en los números del municipio, es o tenían mal los datos o no se quiso decir la verdad el año pasado. Lo dejo a tu criterio. El año pasado dijeron que había superávit de 100 millones de pesos. ¿Cómo el año pasado dijeron que había superávit de 100 millones de pesos y hoy se dice que hay déficit de 354 millones de pesos? Agarrate los pantalones. La explicación oficial hasta esta hora de esta publicación de los números tiene que ver con este objetivo de transparencia del gobierno municipal, que publica obviamente todo lo que tiene que ver con ejercicios económicos y demás, pero además se señaló que se adjudicó esta deuda a que era una deuda recuperable, entre comillas, así lo dijo el gobierno, y que además hubo un 56% de inflación durante 2019, sin aumento de tasas. Recordemos que las tasas aumentaron a fin de año, o sea, todo el ejercicio 2019 no tuvo un aumento de tasas, porque en 2018 no lo hubo, en 2019 sí,
a fin de año, y todo el ejercicio no tuvo aumento de tasas, y eso implicó un impacto ya de por sí de mucho dinero de pérdida. Es una explicación. Mi interpretación rápida que hice cuando escuché estas declaraciones fue, bueno, la culpa la tuvo un poco el gobierno de Macri. Sí, el proyecto económico de Mauricio Macri, que chocó la calecita en la esquina. Esto ya está bastante claro, me parece que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, y justamente ese choque implicó una gran pérdida para las arcas municipales. Independientemente de esto, casualmente estos últimos días estuve como presenciando, entre comillas, una charla de Gustavo Córdoba, quien es un encuestador, quien hace asesorías y demás. Y lo que decía Gustavo Córdoba es que, bueno, que justamente el rol de los intendentes a partir de este momento va a ser fundamental. Digo, por la cercanía, por la importancia, por el conocimiento de las realidades, del territorio y demás. Y que tienen un defecto. Todos sufrieron un derrumbe estrepitoso por la gestión Macri. Digo, lo está diciendo un consultor, digamos, y no mencionó el caso de Olavarría. Bien vale la explicación para Olavarría. Digo, está claro que no sé si fue tan estrepitoso este derrumbe para tener un déficit de 354 millones de pesos, pero sí lo explica muy bien. Y habla de cómo el gobierno de Macri atentó no solo contra la economía de todos los argentinos, sino también contra las comunas. Y en el momento más importante de los municipios es donde más débiles están económicamente y financieramente. Digo, hasta ahí se ven las consecuencias de lo que fueron los últimos 4 años de gobierno en materia económica. Hasta ese punto. Digo, después podemos discutir un montón acerca de si era para 354 millones de déficit, las declaraciones y demás. Pero está muy bueno apuntar y tener en cuenta lo que dejó la gestión Macri. Digo, sin hablar de herencias. Digo, porque incluso Gali es de la misma línea política y aún así lo perjudicó casi estrepitosamente. Lo llevó casi a un municipio fundido, muy complicado económicamente. Sí, lo cual además para un municipio como Olavarría, con la riqueza particular que tiene en relación a otros municipios, es realmente grave el encontrarse con estos números. Ya que estamos hablando de Olavarría, el intendente también ha confirmado que la provincia habilitó las distintas excepciones que se habían propuesto para la reactivación o que puedan comenzar algunas actividades que estaban suspendidas por la cuarentena. Y para mí es interesante el punto que se habilita de discusión a medida que se van habilitando distintas actividades, cómo la mirada, ¿no?, está puesta en la cuestión, digamos, estamos teniendo una administración de comportamientos en términos económicos. Uh-huh. Creo que algo mencionaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires en la conferencia de prensa también, para nosotros es importante habilitar la cuestión productiva, industrial, ¿no? Creo que señalaba la importancia o el peligro que implicaba que este tipo de actividades en la provincia de Buenos Aires no se activen, no solo por el impacto que tienen en la provincia y con las personas que trabajan, sino para el impacto que puede tener a nivel nacional por ¿no?, la necesidad que tiene el país de que este sector de la provincia de Buenos Aires comience a producir. En esto creo que coincidimos. Pero pensaba lo poco presente tal vez que está en toda esta discusión, hasta el momento al menos, la cuestión de los afectos, ¿no? Poco se habla de la administración de la afectividad, podríamos llamarlo. Estamos administrando la actividad económica, pero no la actividad afectiva. Y está claro que es más importante la administración económica que la administración afectiva. Porque yo pensaba, ¿qué diferencia hay partiendo de lo que las nuevas actividades que se habilitan en Olavarría? Peluquería, actividades de albañilería, nuevos negocios que se van a poder abrir, nuevas actividades laborales. El contacto, básicamente, el contacto social que se va a comenzar a producir al margen de usar barbijo y alcohol en gel y los recaudos que creo que ya hemos aprendido como sociedad. ¿Qué diferencia hay entre un encuentro con un peluquero, una peluquera, ¿no?, un psicólogo, psicóloga o las distintas actividades que implican el encuentro físico, ¿no?, a un encuentro con los afectos, por ejemplo?
es como que no hay fases de administración del afecto, lo cual incluso también sería extraño pensar la posibilidad de administrar los afectos, pero de manera oculta están siendo administrados, básicamente están siendo prohibidos. La administración de los afectos está prohibida, está prohibido el afecto. Y eso me llama la atención porque claramente hay una sociedad, pertenecemos a una sociedad tan mentalmente económica y productiva que los afectos los ha hecho a un lado al punto tal que ni siquiera los menciona o los reclama como pedido de administración. Entiendo que sería complejo tal vez proponer una administración de los afectos, al margen de que ya suena extraño, ¿no? ¿Cómo sería administrar los afectos? Podés saludar a tu papá, pero a tu mamá no tanto. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Claro, una cosa así, claro. Podés elegir un amigo, pero solo uno, tendría que ser una cosa así, ¿no? Pero me llama la atención cómo en términos sociales la administración, o podríamos pensar que no estamos preparados para poder administrar los afectos. O sea, es o todos los afectos o se prohíben por completo los afectos. Porque en sí el contacto social entre afectos o con actividades económicas de cercanía no varía. Es lo mismo. Es un planteo interesante, sobre todo me parece que hay que abstraerse del análisis al ser argentino. Esto que siempre nos plantea de cómo es un argentino o cómo es un ciudadano argentino. Y cuando hablamos de afecto para un argentino es esto, del contacto permanente, no solo con la familia, sino con los amigos, como una especie de masividad de lo afectivo. Siempre las reuniones familiares son multitudinarias, las reuniones con amigos son de 20, 25 amigos. Me parece que, no estoy ensayando una respuesta tampoco, me parece que el debate requiere abstraerse aún más conceptualmente al torno de cuando nos sacan eso, ¿qué pasa? Que es un poco lo que estamos viviendo hoy. Me parece que hoy es como que, hasta a nivel personal, yo tenía una vida, entre comillas, social, esto de juntarme a comer, bastante activa, y además empezamos a ver cuestiones que, me quiero juntar con un grupo de amigos, pero el grupo de amigos son 4, y mi otro grupo de amigos son 6, y claro, si juntamos los dos ya somos 11. Claro. Y ya, entonces empieza esto de la administración de los afectos. Está muy bueno igual. El planteo me parece que requiere... Es como, el afecto es más peligroso que la economía. Claro, sí, claro. La afectividad es más peligrosa que la... Y el derrumbe de la economía ya de por sí es muy peligroso. Imagínate. Es más riesgosa la administración de la afectividad que de la economía. Y yo creo que también me parece que esto hablando parafraseando a Alberto Fernández, que bien señalaba, prefiero de una mala economía se sale, de perder una vida no. Me parece que el perder una vida también va en el afecto, ¿no? Claro. Y me parece que se pueden posponer los afectos a una nueva normalidad, en tanto y en cuanto no se pierdan tantas vidas. Es como una vuelta donde siempre terminamos hablando de lo que viene, que es la nueva normalidad. Sí, otra frase interesante para analizar, ¿no? El hecho de nueva normalidad ya da cuenta de que, un poco lo decía el presidente en la conferencia de prensa, ¿no? El mundo hoy, como lo conocíamos, no va a volver a ser igual. Eso ya fue un momento bastante particular, porque es como lo deja sentado, ¿no? Lo dice con una fuerza en la cual como no da lugar a dudas, si se quiere, ¿no? A la posibilidad de no va a volver a ser igual. Lo dice así como muy, muy, muy fuerte, y entonces el título que esto adquiere es Nueva Normalidad. Y es muy loco además sentir que la nueva normalidad, no sabemos cómo va a ser la nueva normalidad, pero va a ser normal. Claro. Es como muy extraño, estamos como en un limbo de incertidumbre, de curiosidad, de no entender. También. De ansiedad, exactamente. Y me parece que ese es vamos a dejar este debate para que charlemos en las redes durante la semana y de paso hablar un poco también de la nueva normalidad nuestra. Sí, es verdad. Nosotros también tendríamos que
vamos a inaugurar una nueva normalidad. Porque un poco vos lo anticipaste al principio de este episodio. Sí, es el final de la pretemporada en cuarentena, como le hemos denominado, que es una especie de temporada 1.5, ¿no? Arrancó con un episodio 0, que fue justo al límite del aislamiento obligatorio. Nosotros le ponemos más título que Alberto Fernández a toda la administración de la cuarentena. Claro, comenzó el aislamiento y se transformó en una especie de pretemporada en cuarentena, cada uno desde nuestras casas, charlando con ustedes, proponiéndole debates, tratando de generar justamente debates y hablar de política. Bueno, dentro de 15 días, vamos a parar una semana, veremos en la semana qué les traemos. Estén atentos a las redes sociales, por ahí le podemos traer algo novedoso. En 15 días arrancará la temporada número 2 de No Hablen de Política. Me emociono. Que bien podría llamarse Nueva Normalidad. Parafraseando a Alberto Fernández, se viene la nueva normalidad en No Hablen de Política. Vamos a tener un nuevo formato. Veremos, probablemente los primeros episodios sigan con la misma lógica de seguirlo, de grabándolo cada uno desde nuestras casas, pero ya en temporada número 2, bajo un nuevo formato, bajo una nueva modalidad. Los hemos escuchado mucho, sus devoluciones, sus críticas. Hicimos una encuesta a inicios de año, la tenemos en cuenta también para pensar lo que viene. Y esto va a ser dentro de 15 días. ¿Cuándo va a ser exactamente? Leandro nos va a dar la respuesta. Vamos a conmemorar la Revolución de Mayo con la nueva normalidad de No Hablen de Política, así que nos volveríamos a encontrar el 25 de mayo. Como siempre les decimos, sigan, estén atentos a las redes sociales hasta el 25 de mayo, que vamos a tener ya la segunda temporada. Facebook, No Hablen de Política. Twitter, @No Hablen de Poli. En Instagram nos encuentran como Hablen de Política. Y si no, buscan los canales de Spotify y YouTube, que no solo nos pueden seguir ahí también, sino que además pueden escuchar lo que hacemos desde el mes de septiembre del año pasado hasta hoy, todos los episodios de No Hablen de Política. Les agradecemos que nos hayan bancado durante toda la cuarentena y les agradecemos por anticipado cuando nos vuelvan a seguir dentro de 2 semanas con este debate que Leandro también lo dice, también lo señala y también sugerimos. Sí, una cosa, sugiero que podamos preguntarle a quienes nos escuchan cómo imaginan la nueva normalidad. Bueno, es la pregunta de la semana, ¿no? ¿Cómo imaginan que sería la nueva normalidad? ¿Qué les inspira? ¿Qué les despierta? ¿Cómo va a ser la Argentina de la nueva normalidad? Que se va a armar un quilombo. Bueno, eso es lo que les proponemos que nos dejen en sus comentarios en las redes sociales. Y como siempre, desde ya, no lo olviden, no hablen de política.